Jamendo.com. Muy buenas noches, amados hermanos. Damos inicio hoy a nuestro curso. Hoy estrenamos curso Hermenéutica, el método. ¿Y qué es la hermenéutica? No es más que la ciencia de la interpretación. Un conocimiento que veremos que no es ajeno a la escritura para nada. No es un manual que se ha inventado aparte de la escritura. Todo lo contrario, son principios y son reglas que están precisamente basadas en la Biblia y en las leyes que Dios ha colocado en el universo y que ha colocado en nuestras vidas para que nosotros podamos vivirlas de la mejor manera, de la manera más adecuada, que siempre es la manera de Dios. Eso es importantísimo que nosotros lo tengamos claro desde que iniciamos este estudio. La hermenéutica no es un catecismo, no es un credo, no es un libro que algún autoproclamado profeta de tiempos modernos haya escrito y haya dicho: si ustedes no ven esto, están en pecado porque esto se suma a la escritura. No, más bien de la escritura misma y de la manera en la que enseñaron y explicaron la voluntad de Dios los santos hombres de la antigüedad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De allí extraemos cuáles son las formas apropiadas de acercarnos a la Sagrada Escritura y extraer de ella todo el significado que Dios ha puesto allí para nosotros, porque está allí para que lo encontremos. Dios no quiere que estemos confundidos, Dios no quiere que estemos enredados, Dios no quiere que haya tantos grupos religiosos contradiciéndose. Hay una sola verdad, esa verdad está disponible. Y lo único que impide que esa verdad nos una a todos es la carne. Porque en la carne yo quisiera que me justificaran el adulterio y el otro quisiera que le justificaran el baile y el otro quisiera que le justificaran los instrumentos y el otro quisiera que le justificaran la inmoralidad y el otro quisiera que le justificaran sus ideas filosóficas personales. Y así una larga lista de motivos carnales y de orgullo, de soberbia, por los cuales el hombre las claves de la interpretación de la escritura, pero las pasa por alto, les pasa por alto, las ignora, las desecha y se inventa sus propios métodos y sus propios medios de llegar a un supuesto significado de la escritura. Debo aclarar, como ya lo había anunciado previamente a ustedes, que este curso va a saltarse todo lo que tenga que ver con la historia del término y la etimología y cuántos métodos hay, si hay 18, 22, y agarrar 3, 4, 5 sesiones hablando de los diferentes métodos que nos llevaría seguramente semanas a analizar cada uno de ellos. No necesitamos eso. Como le decía a los estudiantes en la escuela de predicación en Panamá, a mis estudiantes les decía: solamente tú necesitas saber la verdad. Nosotros estudiamos denominaciones, sí, porque obviamente en el marco total de una escuela de predicación donde se estudia todos los días, donde se estudia profundamente muchos temas, claro, hay el espacio, hay la disponibilidad y la necesidad de tocar todos estos temas en detalle, si se puede, sí, eso no tiene nada de malo. Pero solo digo que, como les comentaba a ellos, les compartía a ellos, solo con que usted sepa la verdad es suficiente. Llámese como se llamen los otros 17 métodos, 47 métodos o 1000 métodos que invente el hombre, con que usted sepa cuál es la manera en la que Dios ha revelado que quiere que nosotros manejemos con precisión su palabra, eso es suficiente. Lo que no sea eso, lo que no armoniza con lo de Dios, lo que no concuerda con lo de Dios, simplemente es falso. Lleve el nombre que lleve, lo haya inventado quien lo haya inventado, incluso si lo hubiera inventado un apóstol de Jesucristo, pero claro, un apóstol desviado, perdido, porque Pablo dice que un ángel o un apóstol que llegara a inventar otra cosa sería maldito. Entonces ya no sería ni siquiera verdaderamente un enviado del Señor. Llevaría el nombre de una manera denominacional, pero no lo llevaría bíblicamente. Bien, hermanos, sin más introducción, quisiera que, de mi parte, ¿no? Quisiera que sí vayamos a la escritura. Me interesa muchísimo que leamos un pasaje en Santiago, por favor, capítulo 3, para dar inicio a nuestro curso ya formalmente. Santiago, capítulo 3, por favor. Vamos a leer, voy a pedirle a nuestro hermano Christopher, vamos a leer del versículo 1
sigo afrentando a Steven, ¿verdad? Qué mal. Voy a pedirle a Christopher que lea los primeros 5 versículos y al hermano Steven que por favor pueda leer del 6 al 10 al 11, del 1 al 5, nuestro hermano Christopher, del 6 al 11 nuestro hermano Steven, y por favor del 13 al 18, nuestro hermano Carlos. ¿Tienes buen audio esta noche? Buenas noches, hermano Juan, bienvenido, hermano Juan Contreras. Daniel, ¿tienes buen audio esta noche para que nos ayudes con la lectura? Sí, mi hermano. Perfecto, la voz de América, excelente. Me da mucha alegría que estén los dos acá, los dos Hernández. Ya voy a dejar de molestar los que tienen. Bien, vamos entonces a leer este texto, por favor, como mencioné, ¿no? 3:1 al 5, nuestro hermano Christopher, 6 al 11, nuestro hermano Steven, y termina la lectura del 13 al 18, nuestro hermano Daniel, por favor. Capítulo 1, ¿verdad, hermano? Capítulo 3. 3. 1 al 5. Sí, 3. Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde él que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Amén. Bueno, Stevens. Dice de la siguiente manera: y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? La fuente de agua salada puede producir agua dulce. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por vuestra buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Empero, si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y demoníaca. Porque donde hay envidia y contención, allí hay tumulto y toda obra perversa. Empero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, fácil de persuadir, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Amén. Excelente. Muchas gracias, varones de Dios. Bien, podemos ver, y decía que introduciendo este curso podríamos hablar de los métodos, podríamos hablar de historia, podríamos hablar de etimología y muchas cosas respecto al término hermenéutica, ¿no? Que sí veremos etimología y muchas otras cosas ya en el contenido. Pero, por ejemplo, hay otra parte que podríamos dedicar también a los requisitos o a las cualidades que debe tener aquella persona que va a estudiar, que va a interpretar la escritura. Podríamos también semanas solo en eso, estudiando incluso una cualidad cada semana. Y podríamos estar aquí 2 o 3 años en nuestro formato de una clase por semana, tratando de cubrir todo el material de todo lo que se puede tratar en estos temas y luego en el resto del cuerpo del curso. Sin embargo, yo solamente quiero, hermanos, que como eso lo pueden encontrar fácilmente en muchos cursos en línea, eh, o que tengan ya comprados incluso, yo solamente quiero que mediten en este pasaje. Cuando generalmente se ha predicado, se ha enseñado de él, se habla del bochinche, se habla de las groserías, se habla de las vulgaridades, se habla de las mentiras comunes del día a día, se habla de la murmuración y todo este tipo de pecados que se cometen obviamente con ese miembro del cuerpo controlado por nuestro cerebro, como todos los demás, que es la lengua. Sin embargo, delimita el tema el mismo autor cuando dice que él se está refiriendo, aunque claro, obviamente todas estas cosas las puede hacer cualquier miembro de la iglesia, se está refiriendo en particular a un grupo, se está refiriendo a nosotros. Hermanos míos, inicia el primer versículo de Santiago 3, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y luego pasa a decir por qué. Porque nuestra lengua, porque nuestra boca puede servir para llevar a la perdición a muchos. Puede usarse para adular a nuestras membresías, puede usarse para abusar de ellas, puede usarse para engañarlas, incluso si no fuera nuestra intención, porque nosotros mismos estuviéramos equivocados y sinceramente podríamos estar enseñando en algún momento una mentira, un error. Y cuando usted analiza de manera retrospectiva su labor como maestro, como predicador, seguramente ya habrá cosas que usted ha tenido que revisar y decir, aquel día dije tal cosa, aquel día expliqué tal cosa y pues ahora con mayor investigación me estoy dando cuenta que no fui tan preciso, debí investigar más en aquella ocasión. Y luego habla de un montón de cosas negativas que puede desatar el hecho de que nosotros no verifiquemos las cosas, no seamos precisos en nuestra manera de enseñar y terminemos, ya digo, compartiendo con la membresía, incluso con los perdidos, información que no está contrastada, que no está verificada y podemos estar desviando a otros. Finalmente, me encanta cómo la parte que más me gusta de esta cita es cómo él termina hablando de nosotros, cómo deberíamos ser nosotros, cómo debería ser la persona que ahora va a tener estas herramientas para tener una interpretación correcta, para tener un entendimiento preciso de la escritura. Porque este nivel de aprendizaje puede llevarnos por caminos malos, por caminos carnales, ya decía, de soberbia, probablemente de querer adularse a uno mismo o querer que las personas le adulan a uno mismo. Entonces Santiago termina diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora serían prácticamente como para cerrar el curso. Quizá las leamos cuando terminemos el curso una vez más antes de entregarles este material. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Dice, si nosotros vamos a usar este conocimiento para sentirnos superiores a otros, para caer en lo mismo que cayó el catolicismo romano cuando llegó a convencer a las masas de que ellos eran una raza superior o ellos eran una orden o clase superior, que era la única que podía entender la revelación de Dios y que los demás eran los ignorantes y que debían depender de ellos totalmente para saber qué Dios quería de ellos. Pues si caemos en eso de otras maneras,
más sutiles, pero con el mismo objetivo, entonces estamos mostrando una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Aquí nadie viene, ni va a Memphis, va a Brown Trail, ni va a la EVA en Panamá, ni va a ninguno de los institutos o escuelas de predicación en el mundo, ni asiste a esta pequeña escuela virtual para ser más que nadie, para competir con otro, para lucir herramientas o capacidades. Todo lo que estamos haciendo aquí, no solo este curso, todo, pero en especial este curso, hermano, es para que, como dice al final la lectura, que reflejemos siempre en el púlpito, en nuestro estudio privado, en el momento que estudiamos con algún hermano en su casa, en el momento que estudiamos con los perdidos, en el puerta a puerta, que debemos exhibir la sabiduría que es de lo alto. ¿Y qué sabiduría es esa? Primeramente es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Sembramos en paz o se siembra en paz por parte de aquellos que hacen la paz. Lo que buscamos no es, como decía, sentirnos superiores ni comportarnos como alguien superior a los demás, sino como Felipe se sentó humildemente al lado del eunuco etíope y le pudo guiar, le pudo conducir, como Aquila y Priscila pudieron hacer lo mismo con Apolos y poder ayudarle, y Apolos dejarse ayudar, porque era la otra parte también, ¿no? Que tenía que cooperar, tenía que tener esa actitud humilde, el mismo que debe haber en nosotros para ser verdaderamente personas capacitadas espiritualmente, para acercarnos a la palabra de Dios, entenderla adecuadamente y asimismo explicarla a las membresías. Hermano Moisés. ¿Iba a participar o fue accidental? Levantó la mano. Me parece que fue accidental. Bien, amados. Entonces, hoy iniciamos con, teniendo esto en mente, teniendo esto presente, iniciemos así este fascinante recorrido por el método que nos va a ayudar a nosotros, como decía, a tener una clara comprensión de los textos bíblicos, porque usted lo tiene que entender a nivel 1000 para poder explicárselo de la manera más sencilla, más práctica y productiva a la membresía y también a los que aún no son cristianos. Vamos, hermanos, entonces a hablar en primer lugar de lo que es el valor del método, porque así se llama nuestra primera lección. Lección 1, el método. Concerniente al método, tenemos que hablar de su definición. No sé si pueden ver con claridad allí, pero de todas maneras voy a leerles acá porque sé que cuando hay mucho material en la diapositiva se reduce mucho el tamaño de la letra. Así que voy a leerles acá. Más adelante les voy a pedir colaboración. ¿Perdón? Ok. La definición del método según Webster. El método es un procedimiento o proceso ordenado, una manera racional de investigar o exponer la verdad, un modo o manera de hacer algo, una manera característica. Respecto a esto, cita un ejemplo con Shakespeare, que donde él dice, aunque esto sea una locura, hay método en ello. O sea, esto está ilustrando la definición anterior. Da una segunda definición. Disposición ordenada, explicación, desarrollo o clasificación, exposición clara y lúcida, arreglo sistemático peculiar a un individuo. Y aquí cita al poeta, crítico y filósofo inglés Coleridge, diciendo, sin embargo, mientras que su plática es irregular y casual, hay método en los fragmentos. Finalmente, cita a Sir W. Hamilton, un arqueólogo escocés, el cual dice, todo método es un proceso racional, un progreso a un fin. Entonces, amados, con estas definiciones en mente, tenemos que decir que el método siempre va a ser superior a la regla, porque aquí vamos a hablar de reglas de interpretación. El método es más grande,
El método abarca el todo y la regla es una parte particular del método. El método es general y la regla es especial. Por esto el método gobierna todas las reglas o dirige su uso. Una de las debilidades de la hermenéutica es la búsqueda de un sistema o la idea de que el sistema es necesario en el estudio de las escrituras. Dicho sea de paso que utilizamos aquí el término debilidad en el sentido de que es lo que desea, lo que anhela, lo que busca incansablemente la hermenéutica o la ciencia de la interpretación. Se han suministrado reglas de abundancia, pero la gran necesidad ha sido la de un método. Las reglas por sí solas no nos pueden ayudar si nosotros no seguimos un sistema apropiado. Y de eso se trata todo este curso. Las reglas, por ejemplo, pueden explicar cómo cortar una piedra, por darles un ejemplo, y colocarla en un muro. Pero sin un método, el muro no va a tener una forma eficiente, no va a tener el tamaño adecuado, no va a cumplir con un propósito útil para aquel que lo está construyendo y para aquel que se va a beneficiar de él, si es que son la misma persona. El material que se trajo para el templo de Jerusalén se habría colocado de manera que resultara un edificio de 10 pies de largo por 10 de ancho. Si las reglas fueran todo lo que se necesitara, entonces los hombres del rey Hiram habrían sabido exactamente cómo levantar o cómo edificar el templo de Salomón sin ninguna instrucción por parte de Hiram. Pero las reglas no eran suficientes. El conocimiento de ellos empírico no era suficiente. Las herramientas que las tenían todas, el material que lo tenían todo, no era suficiente. Le correspondía al plan divino gobernar todo ello, dotarlas de algún valor particular en la edificación del templo. De esta manera se pudo crear en primer lugar, una edificación según un plano, según unas ideas para cumplir todos sus propósitos. En segundo lugar, que fuera hermoso, que se pudiera aprovechar cada material donde realmente se podía utilizar de mejor manera. Y por último, también que se diera gloria a Dios porque habían medidas y habían cosas internamente en el santuario que no se podían alterar. Por lo tanto, como dije, todo esto tenía que ser gobernado o dirigido por Dios. Esto en el ámbito espiritual. Si nos vamos al ámbito secular, pues un ejército podría cumplir con todas las reglas necesarias del manual del Estado para, si hay algo como tal, para poder para poder alcanzar el éxito, para poder cumplir su misión. Marchar, acampar, alimentar, descansar, batallar. Pero si ellos no tienen un método, no estarían unidos, no estarían preparados para enfrentar al enemigo, ni podrían llevar adelante una campaña con resultados rentables. Entonces, esto nos lleva a una pregunta que ya pueden ver en pantalla, la cual es, ¿por qué si esto es tan importante? ¿Por qué si es tan vital? ¿Por qué si las reglas en desorden, sin una dirección, sin un esquema, no tienen los mismos resultados? ¿Por qué no se ha utilizado entonces el método? Al parecer es que se han combinado varias supersticiones, las cuales han evitado que el mundo utilice el sentido común al tratar con la palabra de Dios. Cuando usted las escuche, de hecho ya las puede estar viendo en pantalla, va a entender a qué me refiero, con supersticiones o ideas preconcebidas que ha tenido los y ha dicho de hermenéutica no me hables, como también dicen de homilética no me hables, de oratoria no me hables, porque yo solo quiero Biblia y ya. No, es que esto es un error. Y cuando nosotros empezamos con esa actitud pseudo espiritual, pseudo piadosa, esa falsa piedad, eso nos va a llevar a lo que ha llevado al resto del mundo, a fundar religiones, a fundar nuevos grupos religiosos que se hacen llamar cristianos, pero que nada tienen que ver con la iglesia de aquel Pentecostés. Primero, ¿por qué no se ha empleado el método? La idea de que por tratarse de un libro sobrenatural, ha de requerir una interpretación sobrenatural. Eso tiene mucho que ver con que se hayan debilitado los esfuerzos
por llevar a cabo un estudio detenido y de provecho en cuanto a la Biblia. ¿Para qué la voy a estudiar? ¿Para qué la voy a leer? Incluso me imagino que a usted ha escuchado, usted ha tenido la misma experiencia que yo, que cuando de niño me ponía a leer mucho la escritura, yo empecé memorizando el libro de Proverbios. Bueno, no todo el libro, empecé a memorizar Proverbios del libro de Proverbios. Eh, Me decían familiares, me decían que tuviera cuidado, que la gente volvía loca de tanto leer la Biblia, primos, tíos, sobre todo, claro, esto venía de personas que no tenían ningún respeto y no tenían ningún amor por el estudio de la palabra, pero eran muchas voces hablándome y yo, gracias a Dios, pues no las escuché y continué los estudios, sigo en ese estudio y pues aquí estoy. No estoy más loco de lo que podríamos estar cualquiera de nosotros. Esa superstición de que hay que tener un poder sobrenatural para poder entender la Biblia, porque ciertamente la Biblia es un libro producido sobrenaturalmente, es un error y lo veremos más adelante en el contenido del curso. Dos, se le ha considerado un derecho de aquellos que han sido designados divinamente para explicar su significado y que cualquier persona que no esté en ese grupo especial seleccionado, esa persona sería presuntuosa, sería arrogante, sería atrevida si intentara inmiscuirse en las prerrogativas que solo tiene ese grupo en particular. Te han dicho que solo el Papa puede interpretar la Escritura. Te han dicho que solo el colegio cardenalicio, creo que se le llama así, es el que puede interpretar la Escritura. Te han dicho que solo el Papa en la Basílica de San Pedro, hablando ex cátedra, podría interpretar sin error la Escritura. Te han dicho que solamente el profeta José Smith o Joseph Smith, con sus planchas de oro, podía interpretar la Escritura y luego revelar el libro de Mormón o redactar este libro para el resto de la humanidad. Te van a decir que es Ellen White, te van a decir que un montón de gente son los iluminados, son los elegidos, son la gente especial, son la gente que tiene nivel. Solo puede interpretarla aquel que ha llegado a alcanzar un nivel de erudito, solamente aquel que tiene un título en teología, etcétera. Siempre te harán ver que es una élite la que puede estudiar y entender la Biblia. Eso es un tremendo error, es una ofensa a Dios. Tenemos las razones de por qué decimos o evaluamos esto así en el contenido del curso. 3. Los hombres han considerado que la Biblia no tiene un plan. Y esta sí es curiosa razón, ¿no? La ven como una masa de verdad que se recopiló y que estamos en capacidad de adquirir su sentido o su significado, poder aprovechar cosas muy buenas de ella, pero no te preocupes de estudiar que un tema, que ir sistemáticamente, porque no, ahí todo está tirado. Así que tú tienes que aprovechar en lo que vas en el camino, ¿no? Suponen que en la Biblia se pueden encontrar de verdad, pero que no es una mina donde tú vas a excavar durante un tiempo y en un área específica para encontrar todo el tesoro. No, puedes encontrar una pepita aquí en el río y puedes encontrar una pepita allá en la montaña y puedes encontrar una pepita en tal y cual lugar, pero no hay algo sistemático verdaderamente. Y pues si accidentalmente nos topamos con un depósito de oro, pues debemos sentirnos con suerte, debemos sernos afortunados cuando en una parte de la Biblia pareciera que hubiera cierta organización, dicen estas personas. Así que dar con el significado de la escritura es para ellos una labor de un genio o simplemente un accidente. No es el resultado del estudio o de la investigación. 4. Otros, como veremos más adelante en el contenido del curso, han considerado que la Biblia es una parábola sin sentido y que si tiene algún significado, pues no lo sabremos. No estamos en capacidad de determinarlo. Puede ser tanto una cosa como otra. Puedes tener la razón tú y puedo tener la razón yo diciendo cosas diferentes. Y como no sé yo si tú tienes la razón y no sabes tú, ni tienes forma de saberlo, si yo tengo la razón, pues no nos debemos criticar, no debemos atacarnos, no debemos cuestionarnos, porque es que como todo está así, en un lenguaje extraño, en un lenguaje misterioso, en un lenguaje confuso, complejo, pues no tenemos
responsabilidad ni necesidad de tratar de entenderla. Estas mismas personas no tratarían igual a cualquier otro libro. Cuando leen libros de música o medicina, suponen que hubo una inteligencia y un deseo de comunicar que llevó al autor a presentar su idea de la manera en la que está en el libro, de la manera organizada en la que está, para que la gente que se topara con el libro pudiera leer fácilmente. ¿Y por qué suponen que Dios ha actuado con menos bondad y sensibilidad al trasladar, al comunicar su idea al hombre? Es algo que hasta el día de hoy, pues yo no puedo explicar qué es lo que piensan realmente estas personas. Contra esa injusticia se han levantado durante siglos hombres muy capaces, pero han sido tan pocos que han sido eclipsados por esa masa ignorante que al final pues ha dicho, no te esfuerces, ahí no hay ningún plan que descubrir. 5. Más que cualquier otro pensamiento o sentimiento, búsqueda de una fe sana ha contribuido a la construcción o confección o la utilización de sistemas erróneos. Parece contradictorio, pero es así. Obviamente, algunos, a diferencia de los otros 4 mencionados, sí han visto que la Biblia tiene un sistema que sí se puede entender, pero que ha sido mal entendida, mal utilizada y mal aplicada. Y bien tirado, no van mal por ahí. Esa es la razón por la cual se necesita un sistema o se necesita un método. Su intención es buena. Su valoración de lo que ven alrededor también es correcta. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha esforzado por dar con ese método. Y pues se introdujeron filosofías para tratar de establecer esa estructura. Filosofías que pertenecían no a la enseñanza de los apóstoles, sino a ideas de los hombres, a inventos de los hombres, a conclusiones que no estaban garantizadas ni por la evidencia, ni estaban respaldadas por Dios. Incluso en la época de la Reforma, como creo que la mayoría de nosotros sabemos, el estudio de los filósofos cristianos se consideraba de más valor, se consideraba más exquisito que el estudio de la palabra misma. Y esto causó una impresión tan profunda en las mentes del pueblo que incluso hoy no se han recuperado de ello. Se sigue pensando que cuando tú lees a los filósofos, cuando tú lees las obras de los hombres respecto a la Biblia, estás leyendo algo mejor que leer la Biblia misma. Los hombres estudian a Agustín y eran considerados sanos en su doctrina, y lo contrario si no estaban de acuerdo con el santo, como le llamaban eso, el doctor. Las escuelas de teología ya no se fundaban para estudiar principalmente la Biblia, sino para familiarizarse con los puntos de vista de estos grandes hombres, de estos hombres famosos y destacados, y se usaba la Biblia más bien como una herramienta para demostrar cuán capaces ellos, porque cómo tomaban estas verdades y las ponían con aquella complejidad que solo podían alcanzar supuestamente ciertas mentes. Por eso se ha dicho, y lo dijimos cuando estuvimos en el curso de homilética, que cuando tú eres un comunicador de la palabra, tú vas a estudiar, y creo que lo hablábamos el otro día con el tema del griego, tú eres el que vas a estudiar griego, tú eres el que vas a tratar de entenderlo, tú vas a estudiar hebreo para tratar de entenderlo, tú vas a analizar todo en ese nivel complejo, pero cuando vas a la congregación, vas a llevarlo de una manera sencilla. Y es posible, decíamos, no menciones el griego a menos que vayas a hablar de pasajes donde justamente se usa esa palabra, la palabra griegos. Pero de lo contrario, pues, si lo puedes evitar, si puedes explicar sin tener que recurrir a ello, si tu congregación no está confundida ni está dudando de la explicación, que tú tengas que recurrir a los idiomas originales, pues no lo hagas, porque tu labor es ser comunicador. Y un comunicador va a facilitar, va a ponerlo de la manera más sencilla ante esa audiencia tan variada que usted tiene, donde hay ancianos, donde hay jóvenes, donde hay gente de mucho tiempo en la congregación, donde hay gente que está empezando, donde hay adolescentes que te están escuchando, donde tú debes hablar de tal manera que todos, como cuando Esdras leía la ley, desde el más pequeño hasta el más adulto, todos escuchaban con atención porque él le ponía el sentido a la lectura, porque él hacía
interpretación y trataba de ponérselos lo más sencillo y les hablaba en su idioma, el que más manejaban en ese momento, para que no se perdieran nada de todo el significado de la escritura. Sin embargo, podemos reservar nuestras simpatías, nuestros reconocimientos para nosotros mismos, ya que tenemos hoy casi la misma necesidad que aquellos hombres de un método en nuestros esfuerzos en la investigación bíblica, semejante a esa imperiosa necesidad que ha tenido el hombre desde los primeros siglos, luego de que se fue el último apóstol y que ya la iglesia tenía que estudiar por sí misma lo que había quedado revelado. Hermanos, estamos buscando la luz y se espera sinceramente que en el futuro cercano todos tengamos la responsabilidad, todos tengamos el compromiso, todos hagamos la labor para ser lo suficientemente honestos cuando tratamos con la Biblia y tratarla de la misma manera respetuosa, de la misma manera racional, de la misma manera lógica en la que nosotros tomamos libros de otras ciencias en nuestras carreras, nuestros trabajos, y los estudiamos para tratar de comprender una realidad y poder llevarla a nuestra práctica de vida. De la misma manera, debemos tomar la escritura, aun siendo un libro sagrado, es un libro escrito por hombres semejantes a nosotros, en un lenguaje semejante al nuestro, en circunstancias semejantes a las nuestras. Y si nosotros tan solo hacemos el esfuerzo de leer, pero leer bien. Recuerden lo que decimos siempre, citando a nuestro hermano ya fallecido, Julio Cruz, la Biblia no se cruza como quien cruza un potrero, no se recorre la Biblia como quien cruza por el medio de un potrero, sino que tratamos de entenderla tal cual fue revelada y fue revelada en un sistema, en un orden de ideas, para que fuera fácil de digerir hoy por cada uno de nosotros. De vez en cuando encontramos a un hombre en la Edad Oscura que lucha para algo así como un método correcto de interpretación. Leemos incluso en autores denominacionales, leemos incluso en autores de la Iglesia Católica de hace siglos ya, donde aparentemente allá en el fondo hay un reconocimiento, hay una admisión de que no han encontrado dicho método. Pero obviamente, como están dentro de estos grandes sistemas y engranajes de intereses humanos, manufacturados por humanos, y con el único objetivo de resaltar lo que el hombre quiere, pues al final esas pequeñas voces que alguna vez se han levantado han sido silenciadas. Y pasa un siglo antes de que el mundo sea favorecido con otra pequeña voz que clama en el desierto, con la fuerza suficiente para ser conocido y para ser escuchada. Bueno, hermanos, nosotros vamos a hacer esa voz en medio de un mundo nacional, en medio de un mundo que está detrás de esta filosofía posmodernista, como la vimos en el curso de religión y moralidad, donde se pone a los cimientos por delante, donde se pone a las tradiciones por delante, o donde el hombre simplemente dice, mira, cree lo que tú quieras y todo es válido. En esa sociedad, de esa mentalidad, nosotros vamos a levantar nuestra voz y vamos a decir, la Biblia no se estudia así. Vamos a tomar a nuestras membresías y vamos a hacer lo mismo. Vamos a enseñarles todo de manera inteligente, racional, metódica, porque nuestro Dios es así. Nuestro Dios pudo haber creado el universo en un segundo, pero no lo hizo de esa manera. Nuestro Dios pudo haber creado el universo de una manera desorganizada y que luego nosotros viéramos cómo arreglábamos todo eso, pero no lo hizo de esa manera. Tomó el día 1 y creó lo que tenía que crear. Tomó el día 2 y lo mismo, el día 3, el día 4, el día 5 y dejó para el día 6 el éxtasis de su obra creativa. Y luego cuando crea al hombre, usted sabe lo que pasa con él y la mujer. Y viene y crea a la mujer como ese complemento perfecto, esa ayuda idónea del hombre. Y vio Dios que todo esto que había hecho era bueno. Y es lo que nosotros vamos a ver cuando lleguemos a la conclusión de un tema, pero primero hayamos aplicado una metodología adecuada, correcta, que nos haya llevado a conclusiones sanas, que nos haya mantenido dentro de la verdad,
que hace 2000 años, que hace 1000 años quiso comunicar un profeta de Dios y que nosotros hoy pudimos llegar a las mismas conclusiones, pero estudiando de manera inteligente la escritura. Y es aquí, amados, donde llegamos a donde queremos llegar. Tenemos que hablar entonces de el método. Y este método es, ya decía que puede haber 10, 20, 50 o 1000. Pues nosotros vamos a utilizar el método que vemos que utilizaron los hombres de Dios en la escritura. Aunque obviamente en ese tiempo no se le llamó método inductivo como hoy se llama. Pudieron utilizarlo sin ponerle de hecho un nombre, así como muchas otras cosas, ¿no? Hoy existen las computadoras y en aquel tiempo no se iban a mencionar. Hoy hablamos de Internet y obvio que en aquel tiempo no se iba a mencionar. Hay muchas cosas que en aquel tiempo, incluso hablábamos el otro día de los pecados, hay hasta pecados que se llamaban por otro nombre seguramente en aquel tiempo, pero independientemente del nombre que se le quiera colocar, nosotros vamos a ver los hechos y nos vamos a dar cuenta que sí, que ellos utilizaban el método que actualmente llamamos el método inductivo. Bien, ¿qué es el método inductivo? Me cuentan si alguien puede leer, porque aquí creo que las letras están un poquito más grandes. Me cuentan allá si alguien está viendo claramente la diapositiva para que nos ayude con la lectura, por favor. Hermano Christopher. ¿Qué es? Ser conducido a una conclusión o extraerla un hecho general a partir de una serie de casos o resumir. Perdón, Chris, ese la no va ahí, ese la fue ahí, sería extraer. Volvamos, por favor, para no confundir, volvamos a leer la definición. ¿Qué es el método inductivo? ¿Qué es? Ser conducido a una conclusión o extraerla un hecho general a partir de una serie de casos o resumir el resultado de observaciones y experimentos. Continúa. Amén. Ok, ahí listo. Ser conducido a una conclusión o extraer un hecho general a partir de una serie de casos. El método inductivo nos va a llevar a recopilar mucha información respecto a un tema para nosotros poder tener todos los elementos sobre la mesa, para que en el momento que vayamos a buscar el significado, el sentido, el mensaje, tengamos todo. Porque una cosa que dejemos fuera, una cosa que no consideremos, definitivamente puede contaminar, puede pervertir, puede desviar nuestras conclusiones. Roger Bacon, con quien estamos en gran parte, no en su totalidad, en deuda por este método de la filosofía, era menos claro en la definición de los términos que en uso del método mismo. Cuando usted lee sus obras y ve cómo lo aplicaba, es más fácil entender el método leyendo cuando él lo aplicaba que cuando lo definía. Aún así, podemos entender su significado bastante bien, porque en realidad también veremos que es un método que usted y yo utilizamos prácticamente de manera natural y de manera espontánea en el día a día. Estamos más familiarizados y hemos practicado más el método inductivo sin tener que ver con la iglesia muchas más veces en nuestras vidas de lo que nosotros quizá imaginamos. En el uso de este método de interpretación, como decía, se toman en consideración todos los hechos y de estos se extrae, como dice la definición, una conclusión o la conclusión. Por supuesto, durante el tiempo que nos lleva recolectar todos esos hechos, habrá siempre una incertidumbre de si estos son los hechos o no, de si están completos o no. Por eso van a entrar entonces lo que mencionábamos al principio, las reglas. Las reglas nos van a ayudar a que juntamente con el método no se nos quede nada fuera. Pero aún así, se debe formar el mejor cúmulo de evidencia que nosotros podamos recolectar o que podamos reunir. Cuando se toma en consideración el número total de los hechos, es probable
que todos los hechos van a quedar establecidos como tales y conjeturas que puedan ser incorrectas se van a encontrar deficientes cuando tomemos en cuenta todos y cada uno de los puntos que han, sobre todo en este caso lo estamos aplicando a la escritura, a un tema en particular. Voy a decirlo de otra manera. Cuando yo voy a estudiar matrimonio y divorcio y las nupcias, por ejemplo, yo debo recopilar todo cuanto la Biblia dice respecto a ese tema. Si verdaderamente yo hice un buen trabajo y yo recolecté todo lo que dice la escritura al respecto, pues cualquier suposición, cualquier conjetura que yo haya tenido será evidentemente incorrecta cuando ésta no coincida con los hechos. Entonces, la misma evidencia se va a encargar de sugerirme o de decirme, pedirme, demandarme que deseche mis ideas preconcebidas, que deseche mis teorías. En el método inductivo tenemos necesariamente también el aspecto deductivo. ¿Okay? En el inductivo vamos a recopilar. El proceso inductivo es el de reunir, de recopilar todo, investigar todos los hechos sobre algo que vamos a estudiar. Y lo deductivo es que cuando tenemos todos esos hechos, entonces ahora vamos a ver qué significan. ¿Qué significan? ¿Cuál es el mensaje? No solo induciremos o aportaremos todos los hechos, sino que extraeremos conclusiones en cuanto a la verdad que viene contenida en esos hechos. Esa es la parte deductiva. Entonces, aquí, otra vez pidiendo la colaboración al hermano, entra lo que se conoce como la ley de la analogía. ¿De qué se trata, Christopher? La ley de la analogía, todo debe de concordar. La analogía es una de las primeras demandas de la verdad. Dos verdades nunca se pueden contradecir. Es imposible que se encuentre contradicción en todo lo que tenga que ver con la verdad. Correcto, gracias. Todo debe concordar. Es imposible que una verdad contradiga a otra. ¿Sabe por qué? Porque si la verdad se pudiera contradecir en sí misma, pues diríamos que Dios se puede contradecir, porque es que Dios es la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Desde la verdad es parte de la naturaleza de Dios. Nosotros no podemos decir que la esencia de Dios puede tener error o puede tener contradicción. Así que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender y admitir para proceder a estudiar la escritura, incluso para analizar cualquier tema o situación en la vida, es que todo lo que tenga que ver con la verdad tiene que armonizar. Dos verdades nunca se pueden contradecir. Por lo tanto, cuando algún hecho ha llegado a ser conocido, lo hemos investigado, lo hemos visto desde todos los aspectos posibles, hemos recopilado toda la información necesaria y de esto ya no puede haber ninguna duda, entonces lo que se pueda informar después respecto a alguna contradicción en ello es rechazado inmediatamente porque sería falso. No puede haber contradicción, no puede haber duda, no puede haber incertidumbre si nosotros hemos tomado en verdad, sinceramente y honestamente, todos los hechos. Por eso, cuando usted le pregunta, ¿usted es salvo? Esa es una pregunta que usted no puede responder con incertidumbre. Cuando usted le preguntan, ¿verdaderamente cree que usted es miembro de la iglesia del Señor? Usted no puede dudar de eso. Cuando usted le preguntan, ¿realmente estás seguro? Ese plan de salvación que predicas es el plan auténtico de Dios para la salvación. Usted no puede tener duda ni incertidumbre. Si ya usted ha considerado todos los hechos, los ha razonado, los ha investigado, los ha analizado y ha deducido de ellos la conclusión, esa conclusión no puede ser falsa. Ahora, quiero aclarar algo importante. Esta regla no debe emplearse nunca para evitar una investigación, ¿ya? Pues es posible que nosotros en realidad no hayamos hecho un buen trabajo a título personal o individual, no digo como iglesia. Puede ser que yo, Rolando Rovira, no haya hecho mi investigación, no haya hecho mi tarea, como dicen los hermanos en Estados Unidos. Tal vez yo no he hecho la tarea bien
y yo estoy llegando a una conclusión que no está respaldada por la evidencia. Eso no representa a la iglesia del Señor. Ese es mi error personal. Es probable que sea yo el que no esté tomando en cuenta todos los hechos. Entonces, debido a que eso es posible, y lo vimos en Santiago, que dice que todos tropezamos, porque también cuando leemos en la Reina Valera, el término allí dice, todos ofendemos muchas veces. Pero el término original que está allí puede traducirse tropezar. Y creo por el contexto que es el término más adecuado. Todos tropezamos muchas veces con lo que decimos. Y es que es así. Es así. ¿Cuántos errores ya he cometido de pronunciación? ¿Cuántos errores ya he cometido de usar una palabra que no es por otra? Tanto sea porque en el momento la vi en el bosquejo mal, como también puede ser que en el momento vi la correcta, pero mencioné otra. Y así hay errores, tanto voluntarios como involuntarios, conscientes o inconscientes, que nosotros podemos cometer a la hora de explicar la escritura. Entonces, no estamos exentos a poder cometer un error a título personal. Esto es importante que lo entendamos. Y eso de creer un error, sinceramente, porque no hemos tomado en consideración todo lo que la Biblia dice, nos debe llevar a la convicción de que en un momento de nuestras vidas podríamos estar rechazando hechos que serían de gran valor para obtener una conclusión correcta. Entonces, por eso es que yo no me puedo cerrar y decir que es que yo personalmente no me puedo equivocar. Más puedo pensar que yo personalmente no me puedo equivocar. No, yo personalmente sí me puedo equivocar. Lo que yo no debo decir nunca, ni debo creer nunca, es que la iglesia no está, que la iglesia del Señor no está en la capacidad de entender toda la verdad que Dios ha querido que entienda, de conocer toda la verdad que Dios ha querido que conozca. Eso sí es imposible, porque por eso somos un cuerpo de creyentes, un cuerpo espiritual, un edificio como ese de Salomón, ese que fue dirigido por Hiram, para que cada parte, cada sección haga su labor. Las columnas para sostener, las puertas para entrar y salir, las paredes para proteger no solo del clima, sino proteger también de las miradas de aquellos que en ciertas zonas no podían ingresar, y todas las cosas que ahorita pues obviamente no voy a entrar en los detalles del templo, ni tampoco en los detalles de nuestro cuerpo, pero es que así somos. Y por eso es que usted y yo nos reunimos acá para estudiar. Por eso es que les hablo de intercambiar siempre, les hablo de discutir, les hablo de compartir, les digo al final de los estudios, les abro un espacio para que me comenten, para que aporten también, porque yo no considero que no me pueda equivocar. No considero que no pude haber dejado un hecho por fuera en el estudio de un tema. Es probable que en algún momento yo pueda ser deficiente. Usted, como mi hermano, que se está dedicando a la misma labor, que lo está haciendo con el mismo ahínco, que lo está haciendo con la misma sinceridad, me puede ayudar a mí, como Aquila y Priscila ayudaron a Apolos, o yo le puedo ayudar a usted, o nosotros podemos ayudar a quienes luego nos ven y nos escuchan por el medio del canal, a entender cosas que no habían entendido para llegar a conclusiones que no habían alcanzado, más bien habían alcanzado algunas equivocadas porque no habían tomado en consideración todos los hechos de un caso. Y definitivamente que esto es sumamente grave porque nunca dejar fuera un hecho, nunca dejar fuera parte de la evidencia nos puede llevar a una conclusión correcta. Por eso la interpretación no puede ser verdadera cuando no armoniza con todos los hechos del caso, con todos los hechos conocidos. Y por eso, cuando nosotros estudiamos, sobre todo, por ejemplo, con los denominacionales, los sectarios, como generalmente les llamamos, nuestra forma de hablar con ellos, porque son personas que pues también estudian, son personas que también dedican horas y horas, incluso van a escuelas de predicación que ellos establecen, y cuando estudiamos con ellos, a nosotros nos toca mencionarles este punto. El problema no es que usted no estudie la Biblia. Yo no estoy diciendo que usted no la estudie. Yo no estoy diciendo que usted es un ignorante. Yo no estoy diciendo que soy superior a usted, que yo puedo llegar a una conclusión o a un conocimiento que está fuera del alcance suyo. Todo lo contrario. Lo único que yo quiero pedirle, señor o señora, es que me permita presentarle a usted todos los elementos
de este caso, para que usted luego pueda llegar a una conclusión que esté basada en la evidencia y no en parte de la evidencia. Por dar un ejemplo, cualquier persona, y ya lo hemos mencionado creo en otras ocasiones, cualquier persona puede ver Marcos 16:16 y pensar que el hombre es salvo cumpliendo dos pasos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice ese pasaje. Pero si otra persona se va a Hechos 2:38 y lo lee, va a pensar que los únicos dos requisitos para alcanzar la salvación no son creer y bautizarse, porque allá dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces la persona llegará a la conclusión de que el arrepentimiento y el bautismo son los únicos elementos de la salvación. Si esa misma otra persona, vamos a decir otra persona, se va a Romanos 10:9 y 10, va a encontrar que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Entonces va a pensar que los únicos dos requisitos para la salvación son creer y confesar al Señor. Y así podríamos no solo aplicarlo al tema de salvación, podríamos aplicarlo a otros temas, que por eso es que hay tanta división en el mundo, por eso es que hay tantas supuestas iglesias, por eso es que los que se hacen llamar cristianos o dicen profesar el cristianismo se contradicen, están divididos, están compitiendo unos con otros, porque no han tomado toda la evidencia, no han tomado todos los elementos necesarios para llegar a las conclusiones correctas. Ya para dar paso, porque hemos cumplido el tiempo prácticamente el tiempo de nuestra lección, vamos a leer el último punto y dar una breve explicación para darles paso. No sé si Christopher estaba intentando participar, pero se le está abriendo el micrófono ahí a Chris, así que pues si es accidental, para que esté pendiente, si no, si es para participar, ya viene la participación. El punto 3 dice, este método exige que se reporten todos los hechos. Asegura a todos los interesados que si se reportan todos los hechos y se les permite hablar por sí mismos, a tratar de meter algo que yo creo y que yo pienso en el texto de la Escritura. No, yo voy a dejar que todos esos pasajes me hablen a mí, que ellos me cuenten la verdad. Yo solo vengo para escucharlos. Yo vengo para aprender de ellos. Yo vengo para que me llenen. Hay una anécdota por allí que yo soy malo para recordar las anécdotas, si no las coloco en el bosquejo a Dios, que habla de alguien que va a encontrarse con uno de estos maestros orientales y le dice, vengo maestro para que vengo para aprender de ti, ¿no? Creo que ya les había contado esta anécdota. Si no, pues ya tengo una edad y he creído que sí. Y el maestro, pues usted sabe, esos maestros toman mucho té, ¿no? No sé qué tiene que ver el té, pero toman mucho té. Y le sirve a él, ¿no? Té, se sirve a él mismo. Pero primero se sirve él y luego cuando le está sirviendo al estudiante, no para de servir. Y está pensando, le está diciendo, mira, que es necesario, que en la sabiduría, tal, le está explicando. Y mientras tanto se está llenando, y se está llenando, y se está llenando, y se está botando todo eso. Bueno, acá en Panamá decimos botando, está rebosando, se está derramando, como usted le diga en su región. Y el estudiante reacciona, ¿no? Y le dice, maestro, momento alto, o sea, ya no la puedes llenar porque ya está llena. Entonces le dice, esa va a ser tu primera lección. Si tú llegas aquí pensando que ya lo sabes todo, si tú llegas aquí pensando que ya lo entiendes todo, pues hay poco que hacer por ti. Lo mismo aplica para nosotros cuando somos estudiantes de la Escritura. Si nosotros vamos a la Biblia, ya de salida voy a estudiar tal tema, y yo creo que esto es popular, no solamente entre los denominacionales, es popular también entre nosotros, hermano, lamentablemente. Ir a la Escritura, porque ya yo sé que esto es así. Lo que voy a buscar es un texto que me justifique, un texto que me defienda, un texto que me dé la razón. Sí, hermanos, lamentablemente tenemos esa pésima costumbre. Pero no siempre es posible obtener todos los hechos que tienen relación con algún tema, sea porque yo no cuente con todas las herramientas, sea porque no le dedico todo el tiempo,
sea porque yo en realidad, como digo, no estoy interesado en todos los hechos, sino son aquellos que me quieran ayudar. Entonces, de hecho, es muy probable que el éxito completo a este respecto no esté disponible para alguno todavía. Y por eso nosotros vamos a dedicar muchas horas, hermanos, vamos a dedicar muchas sesiones a este curso, a este estudio, porque es que si nosotros no comprendemos esto, si nosotros no dominamos esto y no aprendemos a recopilar todos los hechos y a analizarlos y a dejarnos gobernar por las conclusiones que aporta la evidencia, estamos perdidos. Todas las obras poderosas de Jesús no fueron reportadas, pero fueron presentadas suficientes para la fe de todos aquellos que estaban dispuestos a estudiar y a creer lo que él sí permitió que se registrara. Juan dijo que Jesús hizo muchas otras señales, además de aquellas que él había registrado, pero que no alcanzaría el tiempo, no alcanzaría el material, no alcanzaría ni el planeta para poder escribir todas y cada una de ellas. Este método exige que cuando no se pueden tener todos los hechos, por ejemplo, en ese caso es imposible. Nosotros no podemos conocer detalles de la infancia de Jesús que no estén revelados en la Escritura. No podemos conocer detalles de su primera juventud, por llamarle así, a su adolescencia, desde su adolescencia hasta que cumplió sus 30 años. No lo podemos saber. Entonces debemos recopilar tantos datos como sea posible y solo afirmar de manera categórica lo que la evidencia nos permite y callar donde la evidencia no nos respalde. Aquí es donde entra aquel principio con el que se inició ese cambio en la mentalidad de los sectarios, de algunos, en la historia del famoso movimiento de restauración, donde ellos dijeron, pues vamos a dejarnos guiar por la evidencia. Donde la evidencia garantice una conclusión, pues la defendemos. Y donde no hay evidencia que garantice una conclusión, pues la abandonamos. Tan sencillo como eso. Es lo mismo que estamos diciendo aquí. Cuando usted puede recopilar todos los hechos y la conclusión le respalda, defienda eso con su vida. Cuando no hay evidencia para defender una conclusión, calle o sea por lo menos prudente y no afirme. La caída de una manzana no podría probar la ley de la gravedad porque esa caída pudo haber sido algo único, pudo haber sido algo peculiar en ese momento que nuestro amigo Isaac Newton iba andando por allí. Primero, en el estado real de las cosas en ese momento, quizá era una situación muy particular para Isaac y no, bueno, no sé si se pronuncia Isaac, si no se pronuncia Isaac, bueno, es problema de Newton, mejor vamos a decir Newton. Tal vez en el momento que Newton iba pasando junto a aquel árbol o estaba próximo a él, pues estaba dando una situación muy particular. Eso usted y yo no lo sabemos ni tenemos manera de saberlo. Dos, no sabemos la forma en la que cayó la manzana. Sabemos que cayó, mas no sabemos exactamente cómo cayó, porque no estuvimos allí. No hay un video que lo documente, porque no podemos estar en todas partes y saber todas las cosas. Tres, porque al final el contenido de lo que nos cuenta Newton y de cómo él lo analizó, pues habrá sido desde la perspectiva de lo que le pareció a él correcto. No era suficiente. Cuatro, porque en algo presente que la atraía a ella, podía darse el caso de que aunque atraía a la manzana a la tierra, pues no atraería, no sé, un limón, no atraería una pera, no atraería otro tipo de fruta, ¿no? Ahorita no voy a recordar todas las frutas. Habría que ver esa fuerza, solo ala hacia sí misma o atrae hacia sí misma a las manzanas o atraería a cualquier otra fruta. Y si atraería a cualquier otra fruta, entonces atraería a cualquier otro cuerpo que tenga una masa similar, menor, mayor, no lo sabemos. Por otro lado, no era necesario que se observara todos los cuerpos en su relación los unos con los otros, sino que un gran número de observaciones sería suficiente si abarcaban distintos tipos de materiales, y fue lo que se hizo al final. ¿Habrá sido una casualidad? ¿Habrá sido un error? ¿Habrá sido un prejuicio? ¿Habrá sido una confusión? ¿Habrá sido incluso un sueño? Quizás lo soñó y realmente eso no sucedió. Entonces vinieron otro montón de gente
durante un montón de tiempo, con un montón de recursos, con un montón de pruebas, con diferentes, no solamente frutas, sino, como decía, diferentes cuerpos en diferentes circunstancias, con diferentes alturas, en diferentes lugares del planeta, y fueron muchas pruebas, todas ellas, como dije, en diferentes circunstancias y modos. Así que llegaron a determinar que siempre que no hiciera lo contrario, entonces se podía hablar de una ley de la naturaleza. Pero un solo hecho contrario hubiera sido suficiente para introducir por lo menos una excepción a la regla y se hubiera tenido que aclarar. Por lo tanto, si se hubiera encontrado una excepción, que el limón no cae de esa manera o no es atraído de esa manera, o que un sombrero no es atraído de esa manera cuando lo quitamos y lo lanzamos, entonces estas personas tendrían que haber reconocido, bueno, mira, ahora que consideramos un sombrero, que Newton no lo consideró, ni lo consideraron todos aquellos que hicieron pruebas de aquí atrás. Se nos ocurrió hoy, 28 de enero de 2022, a nosotros, pues hoy nos dimos cuenta que el sombrero no entra allí. Por lo tanto, ya no podemos hablar de una ley universal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que antes de llegar a una conclusión, otra vez recalcamos, deben recopilarse todos los hechos que estén a nuestro alcance, todos los hechos relacionados con el caso, y por eso debemos estudiar a otros, por eso debemos leer a otros, por eso debemos discutir con otros, porque no sabemos en qué momento somos nosotros los que no estamos tomando en consideración un hecho que es vital para una conclusión correcta. Esto hace que nosotros, como decía, funcionemos verdaderamente como un cuerpo también en la interpretación y en el estudio de la escritura. Nos necesitamos unos a otros y por eso el Señor deja a los maestros. Así que cierro la lección de hoy con lo que iniciamos. El Señor deja a los maestros en la iglesia, les encomienda esta labor, porque esta labor nunca termina, porque esta labor es necesaria toda la vida, porque nuestro trabajo es vital, es indispensable y porque necesitamos estar constantemente en ese entrenamiento, en esa preparación, porque estamos tratando con un libro sagrado, no es cualquier libro, no es cualquier material. El destino de nuestras almas y de las almas de aquellos que nos escuchan depende mucho de cómo estemos haciendo esta labor. Así que, amados, por esta noche, por esta sesión, hemos llegado a la parte conclusiva, pero hay mucho más que discutir de esta lección número 1, el método. Así que solamente la dejamos hoy porque el tiempo ha vencido.